Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, son las 8:07 de la mañana. Lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, temprano también cuando hacíamos los comentarios. Esta mañana nos visita aquí a nuestros estudios el doctor Pedro Cateriano, que como ustedes saben ha sido presidente del Consejo de Ministros, un político de larga data, es abogado, es constitucionalista, profesor universitario, y siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa para poder recoger su punto de vista, sobre todo en un momento político donde realmente las cosas han cambiado de manera sustantiva. Son los mismos actores, pero el rol y el protagonismo que tiene claramente es hoy diferente a lo que pasaba hace cuánto, un poquito más de un mes. Doctor Pedro Cateriano, qué gusto saludarlo. Buenos días, encantado de estar con ustedes. ¿Cómo definiría la situación política si es que la centramos básicamente en lo que han sido las tensiones Keiko Fujimori, presidente de la República, los dos últimos o tres últimos días? Da la impresión que la señora K y Fuerza Popular desean llevar adelante una campaña de demolición similar a la que le aplicaron a Kuczynski, marcando naturalmente las notorias diferencias entre el expresidente Kuczynski y Vizcarra, pero estos súbitos ataques feroces, fanáticos que hemos escuchado durante 2 días contra el presidente Vizcarra, tildándolo de mentiroso primero y luego de felón, y ayer la amenaza del presidente del Congreso, Salaverry, sobre la posibilidad de una vacancia, ya están marcando una cancha. Si a eso le sumamos, por decirlo de alguna manera, los errores del presidente, que luego ha rectificado y ha tenido una reacción política en Tacna, es evidente, pero me refiero a la falta de apoyo, a la carencia de respaldo en el Congreso y de su propio gabinete y presidente del Consejo de Ministros. El señor Villanueva, en lugar de ayudarlo, creo que en las primeras horas profundizó la crisis con esa respuesta o salida política que esa sí era una mentira, es decir, que puede no acordarse. ¿Quién, en su sano juicio, ¿no es cierto?, siendo presidente de la República, no se acuerda que ha tenido 2 reuniones secretas con la lideresa de la oposición? Eso no solamente ya es subestimarnos como ciudadanos, sino agraviarnos, ¿no? Entonces, acá lo que pretende la señora K es salvarse a como dé lugar. ¿Salvarse de qué? Salvarse de sus aprietos fiscales y judiciales, porque además hemos visto la manera burda en donde han precipitado, por ejemplo, la aprobación del informe Lavajato. Acusan a todos los adversarios políticos, pero los que no son tocados ni mencionados siquiera son la propia señora K y el señor AG. Entonces, claro, los dichos de Marcelo Odebrecht solo valen para acusar a los adversarios, pero el señor Marcelo Odebrecht, no hay que olvidar, dijo ante los fiscales peruanos, ¿no es cierto?, que había contribuido ilegalmente, no dijo ilegalmente, pero para nosotros es un financiamiento ilegal en la campaña de la señora Keiko Fujimori, que le dio $1,5 millones. No solo eso, en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht, ¿no es cierto? Porque las agendas en un caso sí sirven para atacar a algunas personas, pero cuando se trata de una agenda contra la señora Fujimori, simplemente borran el tema del $1,5 millones que recibió la señora K en su campaña electoral. Bueno, y el caso pues ya de Alan García es de un escándalo que ni un niño en edad escolar, si lo pones como miembro de la comisión Lavajato, dejaría pasar. Hay cerca de $20 millones en sobornos que recibieron los funcionarios de confianza del expresidente Alan García en el caso del tren eléctrico, depositados en un banco en Andorra, y esa no es una evidencia, dice que no hay pruebas, pero además hay testimonios que son de dominio público, por ejemplo, de un señor Navarro que clama públicamente que quiere ser un colaborador eficaz y no tiene acogida en el Ministerio Público. Y por supuesto, ese señor no ha sido citado a la comisión Lavajato, ¿no?
en esos casos, esa clase de testimonios que vinculan directamente al expresidente Alan García no han sido tomados en cuenta. Y ese informe precipitado y esa actuación de la Comisión Lavajato, como usted dice, ¿qué refiere de Alan García y Fujimori? Que su agenda es básicamente centrada en sus apremios judiciales. Y además ha ocurrido un hecho grave. La señora K ha adelantado ya lo que será la posición de Fuerza Popular respecto a la protección, y en este caso creo que no es protección, sino encubrimiento de Chávarri, ¿no es cierto? La señora acá ya nos adelantó que el señor Chávarri se debe quedar como fiscal de la nación, es decir, porque ni siquiera en contra de lo que la mayoría, claro, pero ni siquiera ha respetado las formas, ni siquiera ha respetado a sus propios parlamentarios, ¿no? Precipitada por este estado de nervios, ya adelantó que el señor fiscal Chávarri se queda, ¿no? O sea, no interesa el trámite de acusación constitucional, no interesa lo que opine la comisión permanente y tampoco le importa lo que vaya a decir el pleno, porque ella ya dijo que el fiscal de la nación se queda. Y de otro lado también vemos cómo son favorecidos en la demora de los trámites de las denuncias constitucionales en el escandaloso caso de Inostroza y de Tomás Gálvez. Entonces, acá todo en medio de este alboroto político ha venido ocurriendo en paralelo, ¿no? Entonces, acá tenemos que hacer un análisis político que nos haga ver a los peruanos que una vez más priman los intereses personales de la señora K y su aliado, el señor AG, frente a los intereses nacionales, y llegan al extremo de crear un ambiente de inestabilidad política amenazando al presidente Vizcarra, porque acá lo que está haciendo Fuerza Popular es distorsionar el sistema político que consagra nuestra Constitución. Están convirtiendo el mecanismo de la vacancia en algo similar como el voto de censura en el sistema parlamentario. Entonces, acá, nos guste o no, la Constitución establece que el presidente de la República no puede ser acusado durante su mandato presidencial. Entonces, esta figura de amenazar con debatir nuevamente la vacancia, ¿en base a qué? ¿En base a qué ha declarado esto temerariamente Salaverry? Salaverry ayer ha iniciado el camino para otro golpe de Estado en marcha. Eso es lo que ha hecho el presidente del Congreso. Y acá hay que rechazar con energía estas amenazas del fujimorismo, del fujialanismo, que vulneran no solo el Estado de Derecho, sino que constituyen una verdadera amenaza. Pero hay un dato que es bien importante también para incorporarlo en ese análisis político más comprensible. No solo hay que ver las tensiones entre el presidente y el fujimorismo, sino la agenda paralela de Keiko y Alan García, está claro eso. Pero el otro actor es la gente. Ayer el presidente de la República ha estado en Tacna, y en Tacna al presidente lo que le gritaron mientras caminaba o hacía un recorrido era cierre el Congreso. Es decir, la gente centra, ¿no es cierto?, todas sus animadversiones en el funcionamiento del Congreso. El funcionamiento del Congreso está en manos del fujimorismo, que lo preside por tercer año. Ese elemento, ¿qué tan importante ha sido para el presidente de la República en el marco de esta iniciativa que hoy ha ganado? ¿Y cuánto en contra puede jugar de la pretensión de Keiko Fujimori y de Salaverry, entre otros, de avanzar en la vacancia? Bueno, creo que acá hay dos posibilidades, ¿no es cierto? O el presidente continúa ejerciendo el liderazgo que asumió desde el mensaje a la nación el 28 de julio y continúa, porque acá hay que ser claros, el presidente no es como dice los fanáticos defensores de Keiko Fujimori o su vocera Úrsula Letona, que más parece una versión de Marta Chávez siglo XXI, ¿no? El presidente Vizcarra el 28 de julio no planteó
la cuestión de confianza respecto a los proyectos que presentó. No. Tampoco pidió delegación de facultades legislativas, como varios le solicitamos públicamente, como por ejemplo para tipificar como delito el financiamiento ilegal de las campañas electorales. Para eso eran necesarias, entre otras cosas, las facultades legislativas. No lo hizo. ¿Y por qué razón? Porque le quería dar una oportunidad al Parlamento para que deliberara con absoluta libertad. Pero claro está, cuando el fujialanismo empieza, ¿no es cierto?, con esta clase de dilaciones, es natural y absolutamente comprensible que el presidente le respondiera al Parlamento pidiendo un plazo. Claro, es razonable, ¿no? Porque acá ocurren cosas que también están pasando desapercibidas, como por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que hasta ahora el Parlamento no apruebe, teniendo en cuenta la urgencia, la ley que permita un reemplazo de los miembros removidos del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Por qué razón? O sea, no esperar el cambio constitucional para la nueva conformación, sino intermedia, una cosa transitoria. Transitoria, que fue algo que planteamos hace algunos meses acá. ¿Por qué? Porque eso le conviene. Pues mientras no haya Consejo Nacional de la Magistratura en funciones, no hay la posibilidad de sancionar ni a Nostraza, ni a Chávarri, ni a Tomás Gálvez. Es decir, mantienen la señora K y AG precisamente a todos estos fiscales y magistrados que han sido desnudados por los audios y que se prueba pues que han estado al servicio de los intereses políticos de la señora K y del señor AG. Esa es la realidad. Entonces están ocurriendo hechos graves en esta situación política. Ahora, pero usted decía, y con razón, de que no el presidente fue por la vía que constituyente también se le posibilitaba, que es el tema de la cuestión de confianza. Fue, digamos, un acto cordial a decirle, hagamos la reforma con ustedes. Pues la reacción está clara, como ya lo ha descrito. Pero ya hace un par de días, el presidente, frente a la pregunta de la cuestión de confianza, si no hay un plazo prudente y razonable para que el Congreso debata, él ha dicho que lo puede utilizar. O sea, ha avanzado el presidente en eso, y tengo la impresión ayer, por lo dicho en Tacna, que ya tiene claro de que si el Congreso sigue así, él va por la cuestión de ¿qué cree usted? Claro, pero la reacción del presidente Vizcarra ha sido la de un ajedrecista. Porque ha esperado, primero él ha dado, no sé, ha movido sus peones o su alfil el 28 de julio. Ha esperado la respuesta del Congreso no ha sido positiva, sino por el contrario ha continuado con esta práctica obstruccionista que inició desde el gobierno de Kuczynski, porque hay que ser acá absolutamente claros. El fujialanismo dice que coopera, que colabora con la democracia, y lo que hemos visto es una acción política y legislativa, no solamente que ha obstruido a los gobiernos, sino que ellos son los responsables de esta inestabilidad política, rompiendo algo elemental en la democracia, que es el equilibrio entre los poderes del Estado. Sin equilibrio entre los poderes del Estado no es posible gobernar, y eso está ocurriendo con esta amenaza permanente del Parlamento al Poder Ejecutivo. Entonces la respuesta de el presidente Vizcarra a través de este comentario, que por cierto es absolutamente constitucional, ¿no? Y acá sí hay que marcar las diferencias, porque ya algunos comentan o declaran irresponsablemente que estaríamos ante un cierre del Congreso. No, la Constitución establece muy claramente en favor del presidente de la República la potestad de disolver al Congreso y convocar elecciones, porque eso hay que decirlo, no al estilo Fujimori y Montesinos, mediante la fuerza bruta de disolver un Congreso y perpetuarse en el poder. No, acá la Constitución lo que permitiría, en la eventualidad que el Parlamento dilate la aprobación para la convocatoria a un referéndum, que el presidente Vizcarra envíe a un Consejo de Ministros para hacer cuestión de confianza precisamente sobre la convocatoria al referéndum y la aprobación de otras normas legales que él considera urgentes. Y bueno, si
si el Parlamento no le extiende esa confianza a ese gabinete, él tendría la posibilidad de disolver en ese escenario. Congreso. ¿Cómo le iría al fujimorismo? Si es que, digamos, sigue en tensión, el presidente opta por la vía constitucional de disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones. Bueno, acá hay dos posibilidades, ¿no es cierto?, que están ya y que ya la gente ha visto con claridad. O el presidente continúa con su empeño, apoyado mayoritariamente por la ciudadanía, o vamos a estar también en un escenario, podríamos estar en un escenario en el cual el fujimorismo vaque en el cargo al presidente Vizcarra, asuma la presidencia Salaverry y tenga el fujialanismo el interregno de un año para convocar o menos elecciones a su manera, y haciendo un control de daños, acondicionando todo. Porque acá lo delicado de esta coyuntura es que todavía falta demasiado tiempo para que el presidente Vizcarra termine su mandato y estamos en este grado de enfrentamiento, ¿no es cierto?, que no tiene solución. Ya la gente se olvidó que cuando el fujialanismo forzó la renuncia del presidente Kuczynski, acudieron todos a Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? El señor Galarreta, el señor Mulder, ¿no es cierto?, prometieron cooperación, ¿no es cierto?, ofrecieron que iban a voltear la página, que ahora sí iban a apoyar al gobierno, ¿no es cierto?, pero vemos que esas simplemente fueron palabras efímeras, gestos demagógicos, y hoy día el fujialanismo ha vuelto a ser, parece, lo que es su costumbre. Ahora, pero para poner un poquito la nota en discordia en términos de análisis político, lo que pueden estar diciendo los fujimoristas es diciendo quien rompió palitos, quien declaró la guerra fue Vizcarra. Si estábamos en una armonía total, le habíamos dado la bienvenida, le habíamos dicho que queríamos que llegara hasta el 2021, lo habíamos apoyado en todo, y de repente el 28 de julio nos sale con un discurso que nadie esperaba, que los desconcertó. ¿No va por ahí? No va por ahí. ¿Por qué razón? Porque pregunto como análisis. Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué razón? Porque el presidente Vizcarra reacciona de esta forma como consecuencia de la divulgación de los audios. Pues. O sea, no por diríamos tampoco por un deseo personal, ¿no? No rompe las cadenas por voluntad. Claro, porque hay una indignación nacional, ¿no es cierto?, como consecuencia de la divulgación de los audios, y él asume ese liderazgo. Y ese liderazgo naturalmente lo obliga a adoptar medidas que el Parlamento, ojo, se negaba, porque no hay que olvidar que acá mismo planteamos la salida de la convocatoria a una legislatura extraordinaria para remover a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y no hay que olvidar cómo los voceros del Fujiaprimo, en este caso, como Jorge del Castillo, decían: no hay que remover a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y fue precisamente la indignación nacional la que puso contra las cuerdas al Parlamento. No fue Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, como consecuencia, lidera esa protesta popular, convoca a la legislatura extraordinaria. El Parlamento se ve obligado por esas circunstancias políticas a remover a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a pesar de que el fujialanismo no quería sacar a todos, sino mantener a la gente que cumplía con ese apoyo político, judicial y fiscal. Y a raíz de ese éxito político de Vizcarra, yo creo que ahí comienza el éxito político, ya el mayor respaldo ciudadano surge a raíz del discurso del 28 de julio, en donde diríamos la cereza de la torta fue el anuncio de la no reelección parlamentaria. Que ahí uno puede discrepar, y de hecho se puede debatir desde el punto de vista jurídico y constitucional, pero que la salida política fue efectiva sin ninguna duda. Sí. Entonces, por eso Vizcarra respalda las movilizaciones. Abiertamente un día en la mañana dijo: yo respaldo las movilizaciones en todo el país. Ya el presidente estaba... Pero además, él lo debe sentir cuando camina por la calle. Una cosa es
el Martín Vizcarra, y además se ve en sus gestos, en su cara, en su psicología, en su manera, en su nueva acción política. Una cosa es que lo apoye la gente en la calle, que le dé ánimo, y otra pasar absolutamente desapercibido como un suplentón, ¿no es cierto?, de PPK, que es lo que ocurría antes. Sí. Entonces ahora tiene que aprovechar ese respaldo ciudadano el presidente Vizcarra y no dejarse amedrentar por el fujialanismo. Ahora, yo, por lo que lo escucho, a ver, yo digo, el fujimorismo sabe que Vizcarra está ganando y que tiene todo el respaldo de la población, y sin embargo tiene una reacción feroz contra él. Entonces podemos interpretar que en realidad ellos han decidido, bueno, vamos a tratar de ganarle la partida por el lado de hechos consumados, vacancia, provocar un desenlace de tal manera que nosotros nos adelantemos a lo que ellos pueden hacer. Ahora, yo no me refiero solo al fujimorismo. Antes mencionaba al fujiaprismo. Ahora soy más específico. El fujialanismo. Acá hay dos actores. Ajá. Y el otro actor que quiere pasar piola. ¿Qué diferencia entre el fujiaprismo y el fujialanismo para nuestros oyentes? Porque creo que al final, ciertamente emplear el término fujiaprista implicaba vincular a un partido que nos guste o no. Ajá. Ha tenido ahí a la Torre, ha tenido a una clase de líderes políticos que nos merecen un... Ahora, ¿pero respeto, el Congreso hay de los dos o no? ¿O todo es fujialanismo? Utilizan la escopeta de dos cañones como siempre. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, no hay que dejar de lado al gran actor oculto que es Alan García, ¿no? Sí, el titiritero, ¿no? Que es otro de los grandes beneficiados, ¿no? Porque estas conclusiones adelantadas de la Comisión Lavajato, ¿a quiénes benefician? Claro. ¿No? El que sale ganando con este soporte de los votos de Fuerza Popular y la señora K es AG. Ahora, pero si no le sale el juego también se cae, ¿ah? O sea, si le va mal a Keiko, le va mal a él, o sea, digamos... Además, confío, ¿no es cierto?, que la acción de la justicia en manos de fiscales y jueces neutrales, porque nadie pide en su sano juicio jueces politizados que vayan a perseguir a la señora K, ni a su esposo, ni al señor AG. Lo que pedimos es una correcta administración de la justicia. ¿Cómo puede ser posible que existan depositados en el Banco de Andorra cerca de 20 millones de dólares por sobornos pagados por la ejecución del tren eléctrico durante el segundo gobierno de Alan García, y eso no le interesa a nadie, no es noticia? ¿O cómo puede ser posible que una persona, a través de su abogado, ¿no es cierto?, diga, quiero colaborar, quiero dar datos, quiero mencionar cómo se pagaron estos sobornos? ¿Cómo se organizó esto? Claro. ¿Cómo se decidió que se ejecutara contra viento y marea y violando las normas legales el proyecto del tren eléctrico en 18 meses para poder inaugurarlo? Sin criterio técnico, sin análisis económico y financiero. Para eso no hay evidencias, no hay pruebas. Es decir, para el fujialanismo no existen los sobornos del tren eléctrico en Andorra, no existen los testimonios de testigos que han sido, ¿no es cierto?, observadores de la manera grotesca, delincuencial, cómo se han comportado no funcionarios cualquiera, de confianza, designados por Alan García. Bueno, de hecho, este señor Navarro inclusive ha dicho, estoy dispuesto a pagar la reparación porque sé que estoy metido en un lío. Ha reconocido su acción delincuencial. ¿Para quién era esta plata? ¿Cómo era dicho todo? Y claro, y hasta ahora no ha habido interés de la justicia, de verdad, de recabar ese... Entonces, acá, el otro gran beneficiado es el señor AG, ¿no? Y eso creo que debería cambiar. La forma en que ha actuado la Junta de Fiscales en el Ministerio Público y la propia Corte Suprema ha sido lamentable, por no decir absolutamente condenable, ¿no? Este espíritu de cuerpo de la Corte Suprema, esta
manera en la cual los fiscales supremos han respaldado a Chávarri a pesar de las evidencias, mentiras, la forma en que aplican la ley. Hay detención preventiva para muchos, ¿no es cierto? Y hay que ver la manera ligera que a lo largo del tiempo o la forma tan irresponsable en algunos casos que han venido aplicando la detención preventiva, pero para el fiscal Gálvez no hay detención preventiva, para Inostroza no hay prisión preventiva. Claro, en el caso de Ríos, el presidente de la Corte Superior del Callao, ya era pero tan escandalosa la situación que fue inevitable. Pero eso también debido a la indignación popular y a la presión mediática. No, acá, pero la diferencia es que los otros tienen pues fuero, o sea, sí, tiene que pasar claro, por el Congreso, y ahí el Congreso no quiere quitarse. Pero a eso me refiero. Claro. Pero además, ojo, un fiscal sí puede solicitar la detención preventiva de Gálvez y de Inostroza y pedirla al Congreso, tramitarla internamente, elevarla, y que ese pedido, así como ha formulado denuncia constitucional Chávarri, apenas la señora acá dijo hay que procesar al ministro Yufra, en horas dijo, se le denunció. También vía el Ministerio Público a través de la Corte Suprema se puede pedir al Congreso que se apruebe una detención preventiva, y es una razón más para acelerar precisamente el proceso de denuncias constitucionales. Sí. Tenemos que ir lamentablemente terminando. Solamente una... ¿Y a dónde va a llegar? Porque digamos, estamos todavía en el inicio de un nuevo episodio que claramente comienza con mucha virulencia, con mucha violencia. Pero ¿qué se ve al corto plazo? ¿Cuánto es un paso razonable desde su punto de vista para que el presidente Vizcarra dé el siguiente paso? Porque ayer, además el presidente está haciendo política, pues dice, yo sabía que me venían estos golpes, porque hemos chocado, y mira la lista que hace, con narcotraficantes, con lavadores de dinero, con delincuentes, con políticos corruptos, o sea, los pone en esa lista, y con jueces que arreglan bajo la mesa, ¿no? Pero sigan que no me van a doblegar. Ahora, pero él sigue estando solo, ¿no es cierto? Usted ha mencionado más de una vez a Villanueva. Villanueva es para estos tiempos, en términos políticos digo, para el presidente, por su perfil, por su manera de ser y por la actuación que ha tenido ya en medio de esta crisis. Creo que la actuación del presidente del Consejo de Ministros ha sido penosa, ¿no? En lugar de apoyar al presidente, lo que ha hecho es restarle credibilidad y meterlo en problemas. Y el propio gabinete no ha tenido una reacción política. Los ministros no los hemos visto ni en la radio ni en los medios de comunicación. Es decir, este criterio de que solamente somos técnicos y no opinamos cuando las papas queman, ciertamente le restan fortaleza no solamente al presidente de la República, sino a la acción gubernativa en su integridad. Yo creo que tanto Villanueva como los ministros era cuando la idea era llegar al 2021 con una armonía más o menos que se manejara. Se acomodaban más en ese perfil. Claro, y eso ha cambiado. El presidente ha cambiado, pero la pregunta es, porque tengo que terminar agradeciéndole al doctor Pedro Cateriano, ¿le dará viada, aire, oxígeno suficiente a que el presidente solamente es el que haga la política desde el gobierno? No, tiene que cambiar a sus colaboradores. El presidente tiene que acercarse más a esa porque no es bancada, sino a ese grupo ni siquiera son ya independientes, de parlamentarios que formaron parte de la agrupación de PPK, ¿no es cierto? Donde vemos que las divisiones se han ahondado, ¿no es cierto? Y de otro lado no hay un respaldo político propio en el gabinete. Entonces es una situación muy complicada. El drama del Perú para los presidentes sin mayoría parlamentaria en nuestra historia republicana ha sido dramático. El primero que culmina sin mayoría parlamentaria es Toledo, pero vimos cómo acabó. Sí. El único caso de un presidente sin mayoría parlamentaria que acabó sin problemas fue el de AG, pero precisamente por su alianza con la señora K. Claro. Entonces, y lo digo por experiencia propia, por experiencia vivida, ¿no es cierto? Creo que debemos hacer lo posible para encontrar una vía y que cada poder del Estado cumpla con su rol, ¿no es cierto? Y que finalmente, si esto no ocurre, el presidente
tome las medidas que tiene de acuerdo a la Constitución. Pedro Castellano está con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Castellano. Gracias, muy buenos días. Un gusto. Tenemos que ir a una pausa. Regresamos un instante, estamos aquí todavía en No Hay Derecho. Vamos hasta las 10, como ustedes saben.